Buenas tardes, le damos la bienvenida a la doctora María Cristina Llano, coordinadora del Servicio Farmacéutico Sommer Incare. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Es con muchísimo gusto. Doctora, el objetivo de esta entrevista es conocer los diferentes puntos de vista de los posibles clientes de un visitador médico, utilizando como instrumento este medio. La primera pregunta que tenemos para hacerle, doctora, es, de acuerdo a su experiencia laboral, ¿cómo define un visitador médico? Bueno, un visitador médico, desde la parte de la IPS, es un intermediario entre la industria farmacéutica y una institución prestadora de servicios de salud. No solo en el aprovisionamiento de medicamentos y dispositivos médicos, sino también en su seguimiento. En la parte asistencial estamos hablando de especialistas, médicos, enfermeras y también en los pacientes. Gracias. La segunda pregunta que tenemos para hacerles es ¿qué características tiene y cómo debería ser este profesional? Bueno, las características es que ante todo pues un visitador médico debe de conocer su producto muy bien, debe de saber por qué es el mejor y representa una muy buena alternativa para la institución frente a otros productos, sin menospreciar la competencia y sin tener en mente solamente la parte del precio o la parte económica. Más allá de eso debe de ser una persona disponible para los especialistas, para los farmacéuticos y también para los pacientes, y que de parte de él haya una muy buena promoción sobre el uso racional de los medicamentos y también de los dispositivos médicos. ¿Tiene o de alguna manera ha clasificado alguna vez los visitadores médicos? Bueno, una clasificación como tal en la institución no existe, existe una evaluación de proveedores, donde se evalúa tanto el desempeño del visitador, pero también se tienen variables que se cuantifican en términos de calidad, de servicio y también de condiciones comerciales. Es una calificación integral y el resultado se da en términos de confiable y no confiable. Muy bien. ¿Qué espera de un visitador médico? Bueno, de un visitador médico espero ante todo una persona muy respetuosa, una persona que conozca los conductos regulares para ingresar a la institución, que me atrevería a decir que es igual para todas las instituciones, es decir, que no solo enfoque su trabajo en los especialistas, que son los que están prescribiendo el medicamento, pues me refiero a los médicos, sino también al comité de farmacia y terapéutica, que está conformado por toda la parte técnica de la institución, especialistas, direcciones médicas, administrativas, que contemplan no solo la evaluación en términos cualitativos o de indicaciones del medicamento o el dispositivo médico, sino también en términos económicos, y que es importante porque los conocemos de manera integral. ¿Qué recomendaciones tiene para este personal? Bueno, las recomendaciones me atrevería a decir que una persona responsable, disponible, porque en este medio hospitalario uno tiene que estar disponible las 24 horas del día, en cualquier momento, sea domingo o festivo, una persona que responda de manera oportuna, que sea clara, precisa, que no menosprecie su competencia de manera puntual y que conozca también su producto, que pueda decir las ventajas y desventajas que se podrían tener con este. ¿Ha tenido alguna experiencia difícil con este personal? Bueno, experiencias difíciles sí. Para mencionar, podría relacionar ahora, alguna vez se nos presentó un reporte de un especialista relacionando un supuesto fallo terapéutico con un medicamento genérico. Se trataba de un antibiótico. Lo que pasó con el antibiótico fue que antes de declarar que hubiese un fallo, desde la parte del servicio farmacéutico se analizaron todas las variables para identificar si había alguna inconsistencia con todos los actores en la cadena de suministro del medicamento. Cuando digo toda la cadena de suministro, estamos hablando desde el transporte, la recepción, la conservación, el almacenamiento, la indicación por parte del especialista, que incluye su dosis, su frecuencia de administración. Tratamos de evaluar también en términos cuantitativos y cuantitativos cómo se medía esa efectividad a la terapia que se estaba siguiendo con el medicamento,
y no identificamos algo que nos pudiera explicar el supuesto fallo. De manera que como comité de farmacia y terapéutica la institución elaboró el informe, lo presentó de manera muy detallada, queriendo pues retroalimentarlo con el proveedor para obtener una respuesta desde su análisis del lado de allá, su análisis crítico, y a la fecha no hemos obtenido una respuesta frente al fallo. Entonces digamos, queda ahí uno en la decisión de querer cambiar el medicamento, así supuestamente haya sido un solo fallo, pero es por la falta de respuesta al proveedor que uno espera que en ese momento le esté dando a uno todo el acompañamiento. Y así de manera similar me pasó en este caso ya no con un genérico, sino con un innovador, pues con uno de marca, un medicamento de marca. Era un paciente al que no se le veía una buena respuesta terapéutica y estaba en retroceso, un paciente que estaba en unidad de cuidado crítico en ese momento. El especialista quiso identificar pues o cuantificar el medicamento en sangre, y cuando obtuvimos el resultado del laboratorio clínico nos dio los niveles en concentraciones plasmáticas menores a los reportados. Entonces no identificábamos obviamente una efectividad con relación a la cantidad del medicamento. Lo que hicimos como institución antes de juzgar que se tratara de un fallo terapéutico fue evaluar o cuantificar esta muestra en otros tipos de laboratorios dando el mismo resultado. Quisimos evaluar interacciones, que lo hicimos, algún tipo de variable que permitiera identificar la no respuesta en el paciente. Le enviamos de la misma manera el informe completo al proveedor, pero tampoco obtuvimos una respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Finalmente queremos preguntarle, ¿tiene alguna experiencia positiva? Bueno, experiencias positivas sí, porque en este medio uno encuentra constantemente personas de las que aprende muchísimo y de las que, mejor dicho, se lleva los mejores recuerdos también. Como experiencia positiva, importante, en algún momento uno de los proveedores que más ha sido pues como perseguido por la falsificación de medicamentos nos ofreció una capacitación para identificar precisamente de acuerdo como a la investigación que ellos habían desarrollado de sus productos cuando se trataba de un medicamento adulterado y de un medicamento pues innovador o original. Y era muy interesante porque son cosas mínimas que no se perciben simplemente en una recepción, y fue muy difícil de entenderlo para nosotros. Entonces no pensábamos cómo podría ser de difícil para un auxiliar que está encargado pues de su recepción en su momento. Entonces con esos detalles tan puntuales, con fotos, con diapositivas, también nos explicaron cuál era el manejo que le daban en cuanto pues a la adecuación o rotulación de esos medicamentos. Era muy importante para nosotros desde esta parte identificar cuáles eran esas variables que nos permitían ver si el medicamento era o no adulterado. Eso por un lado. Por otro lado, tengo también una experiencia, era un fin de semana, un paciente de cuidado crítico de cuidado intensivo, necesitaba una inmunoglobulina. Tarde en la noche de un domingo llamamos al proveedor, quien vino, entregó el medicamento, pero antes de esa persona pues como entregárnoslo directamente a nosotros, de manera muy respetuosa quiso saber cuál era la indicación y la posología que había descrito el médico, percatándose de que nosotros estábamos equivocados y que estábamos prescribiendo una cantidad superior a la recomendada en ese tipo de pacientes. Entonces me pareció muy positivo porque de manera muy responsable y también respetuosa, la proveedora en ese momento nos ayudó a evitar una glosa pues por parte de la empresa prestadora de servicio, en este caso la EPS, y también por la seguridad del paciente, porque la dosis se redujo considerablemente cuando ella intervino y el tratamiento tuvo buena respuesta. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, que esté muy bien.